Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a hablar de inmigración en España, un tema que siempre está en el candelero. Y para ello, nos vamos a sumergir en un informe de NEOS. Se titula Neos Inmigración en España, ¿buenísimo o eficacia? Sí, un informe que no se anda con rodeos, va al grano, analizando la situación y proponiendo soluciones. Bastante directo. Totalmente. No se queda solo en describir el problema, sino que busca soluciones. Y eso es lo que lo hace tan útil para esta inmersión. Empecemos por el principio. ¿Cómo se ha convertido España en un país receptor de inmigración? Bueno, el informe destaca que este cambio ha sido bastante reciente. España era un país de migrantes. Hasta no hace mucho éramos nosotros los que migrábamos. Ahora las tornas han cambiado. Cierto. Y el informe nos da cifras que ilustran la magnitud de este cambio. Son realmente impactantes. Por ejemplo, ¿sabías que en 2024 los inmigrantes representaban el 18,5% de la población? Más de 9 millones de residentes nacidos fuera de España. Una barbaridad. Y si miramos atrás, el crecimiento es exponencial. En 1996, solo el 1,3% de la fuerza laboral era extranjera. Y en el primer trimestre de 2024, esa cifra se disparó al 21,7%. Casi nada, es un cambio brutal. ¿Y cómo se refleja esta nueva realidad en nuestras ciudades? Pues fíjate, el informe destaca un dato muy significativo. En algunos distritos de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, los jóvenes de origen inmigrante ya superan el 50% de la población. O sea que la composición de nuestras ciudades está cambiando a una velocidad increíble. Y esto nos lleva a un tema clave que el informe analiza en profundidad, la integración de los inmigrantes en la sociedad española. Un tema complejo, sin duda. El informe no se limita a generalidades. Analiza las dificultades específicas que enfrentan los inmigrantes en diferentes ámbitos. Por ejemplo, Bueno, en el ámbito económico, por ejemplo. El informe muestra que la renta media de los hogares inmigrantes es un 57% inferior a la de los hogares españoles. una diferencia abismal. En cuanto a educación, Más de lo mismo. La tasa de abandono escolar entre los inmigrantes es más del doble que la de los españoles. Y en cuanto al acceso a la universidad, solo el 30% de los inmigrantes cursan estudios superiores, frente al 53% de los españoles. Dejar que las desigualdades se perpetúan. Y esto puede tener consecuencias a largo plazo. Totalmente. Y hay otro factor que el informe señala como obstáculo para la integración, la alta tasa de endogamia, es decir, el matrimonio dentro del mismo grupo cultural, sobre todo en comunidades de origen africano y asiático. Ya veo. Esto limita la interacción con la sociedad española y dificulta la integración cultural. Un tema delicado que el informe también aborda es el de la delincuencia. Sí, pero lo hace con mucha cautela. Deja claro que la mayoría de los inmigrantes son personas que respetan la ley, pero las estadísticas son contundentes. Las tasas de delitos graves son más altas entre la población inmigrante. ¿Y a qué se atribuye esta diferencia? El informe no entra en un análisis profundo de las causas, pero nos da algunos datos para reflexionar. Por ejemplo, en 2023 la tasa de condenas para extranjeros fue más del doble que para los españoles. Y en el caso de los homicidios tipificados como violencia de género, el 50% de los condenados en 2023 eran hombres nacidos fuera de España. Unas cifras que invitan a la reflexión y que hay que analizar con rigor y sensibilidad. Ahora bien, un argumento que se suele usar a favor de la inmigración es que es necesaria para sostener nuestro sistema de pensiones. Un argumento que el informe cuestiona. Con datos. Primero, señala que España tiene un exceso de inmigración. En el primer trimestre de 2024 había más de 1,4 millones de inmigrantes desempleados. O sea que no hay falta de mano de obra. ¿Y qué hay del coste económico? Pues el informe estima que el coste real de la inmigración excesiva, incluyendo prestaciones sociales y servicios públicos, ronda los 30.000 millones de euros al año. Una cifra considerable. Y esto nos lleva a otro debate que el informe plantea. El multiculturalismo, que es un modelo viable a largo plazo. El informe no se posiciona ideológicamente. Reconoce que el multiculturalismo puede enriquecer una sociedad, pero advierte que la inmigración masiva y no controlada puede poner en riesgo la cultura del país receptor. o sea, aquí hay que encontrar un equilibrio entre diversidad cultural y cohesión social. Exacto. El informe nos presenta dos escenarios. El mosaico, donde las comunidades culturales coexisten sin mucha interacción, y el choque de civilizaciones, donde las culturas compiten por la dominación. Dos modelos con implicaciones muy diferentes. Y en este contexto, ¿qué papel juega la Unión Europea en la gestión de la inmigración? El informe analiza el marco de la UE y lo ve en crisis. El sistema de asilo está desbordado. Hay muchas solicitudes, algunas fraudulentas, y los procedimientos de repatriación son ineficaces. O sea que la UE no está dando una respuesta adecuada. Y España en este contexto. El informe advierte que España corre el riesgo de convertirse en un imán para la inmigración ilegal si no adapta sus políticas. Países como Países Bajos, Suecia, Dinamarca, incluso Francia
Están endureciendo sus leyes para controlar la inmigración. España no puede quedarse atrás. Una advertencia que nos lleva a la parte más interesante del informe, las soluciones que propone. ¿Qué nos puedes adelantar sobre estas propuestas? Bueno, el informe propone un montón de medidas, desde controlar los flujos migratorios hasta de integración social y laboral. Algunas son bastante controvertidas, como la de establecer un saldo migratorio neto de 0 durante 3 a 5 años. Eso sí que es una medida radical. ¿En qué consistiría exactamente? Pues básicamente significaría que durante ese tiempo solo se permitiría la entrada de un inmigrante por cada inmigrante que se vaya de España. Es una medida drástica, sí. El informe dice que es necesaria para dar un respiro, para facilitar la integración de los que ya están aquí, y para que los desempleados, tanto españoles como extranjeros, puedan encontrar trabajo. Sería como una pausa, para reajustar el sistema y mejorar la integración. Y en cuanto al control de los flujos migratorios, ¿qué más propone el informe? Bueno, el informe insiste en reforzar el control de las fronteras, para evitar la entrada ilegal. Se propone aumentar la vigilancia en las fronteras, dar más recursos a las fuerzas de seguridad y mejorar la eficacia de las repatriaciones. Un tema que siempre está en el punto de mira. ¿Y cómo se propone mejorar la eficacia de las repatriaciones? El informe propone agilizar los trámites, aumentar la colaboración con los países de origen e incluso crear un nuevo delito para los que entren ilegalmente en España o no cumplan una orden de expulsión. Eso sí que es una medida contundente. ¿En qué consistiría este nuevo delito? Sería un delito que conllevaría penas de prisión y la prohibición de acceder a permisos de residencia y a prestaciones públicas durante un tiempo. Una medida disuasoria, para que se vea que la ley se aplica con rigor. Ya veo. Se trata de disuadir la inmigración ilegal y asegurar que las repatriaciones se hagan bien. Pero más allá de estas medidas, digamos, punitivas, ¿qué se propone para gestionar los flujos migratorios de forma más, digamos, proactiva? El informe apuesta por una política de inmigración más selectiva, que dé prioridad a los inmigrantes que tengan un perfil que se ajuste a las necesidades del mercado laboral español, es decir, inmigrantes con formación específica o con experiencia en sectores donde hay demandas. Inmigración a la carta, por así decirlo. ¿Y cómo se haría esta selección? El informe propone revisar el catálogo de puestos de difícil cobertura para que refleje las necesidades reales del mercado laboral. Esto facilitaría la contratación de inmigrantes en aquellos puestos donde realmente hacen falta trabajadores. O sea, que la inmigración sea un factor positivo para la economía, que contribuya al desarrollo del país. ¿Y qué hay del sistema de asilo? ¿Qué propone el informe para mejorarlo? El informe reconoce que el sistema de asilo está en crisis y propone varias medidas para hacerlo más eficiente y evitar abusos. Por ejemplo, reforzar la oficina de asilo para que pueda tramitar las solicitudes más rápido y reducir los tiempos de espera. Es importante que las solicitudes se tramiten con rapidez, para que los solicitantes no estén en un limbo durante años. ¿Qué más se propone? También se propone limitar la movilidad de los solicitantes de asilo dentro de España para evitar que se desplacen a otras zonas y facilitar su seguimiento. Entiendo. Y en cuanto a la concesión del asilo, ¿se propone algún cambio? Sí. El informe plantea excluir de la regularización por arraigo a los que hayan visto denegada su solicitud de asilo. También propone revisar los criterios para la concesión de la protección subsidiaria y la admisión por razones humanitarias, para que se apliquen de forma estricta, y solo en los casos que realmente lo justifiquen. Para evitar que se utilice el sistema de asilo de forma fraudulenta. Más allá del control de los flujos migratorios y del sistema de asilo, ¿qué propone el informe para facilitar la integración de los que ya están aquí? El informe habla de la integración y propone medidas en diferentes ámbitos, como la educación, el empleo y la convivencia. Por ejemplo, en educación se propone reforzar los programas de apoyo para los niños inmigrantes, especialmente en primaria y secundaria. ¿Con qué objetivo? El objetivo es claro, reducir el fracaso escolar y mejorar su rendimiento académico. Una buena formación es la base para una integración exitosa. Y en el ámbito laboral se propone facilitar el acceso al mercado de trabajo, eliminando barreras administrativas y promoviendo la formación profesional. Ayudarles a encontrar un empleo que se ajuste a sus capacidades. ¿Qué? Y que les permita desarrollar todo su potencial. Y en cuanto a la convivencia, El informe propone promover el diálogo intercultural y fomentar el respeto a la diversidad. Se trata de crear un clima de tolerancia. y respeto mutuo, donde españoles e inmigrantes puedan convivir en armonía. Una visión idealista, pero necesaria en estos tiempos. ¿Y qué papel le da el informe a la sociedad española en este proceso de integración? El informe hace una recomendación interesante. Insta a la sociedad española a reflexionar sobre el modelo de multiculturalismo que quiere construir. Es decir, que se plantee qué tipo de sociedad quiere ser y cómo quiere integrar a los inmigrantes. Un debate complejo, sin duda, pero crucial.
Y hablando de debates complejos, el informe también aborda el tema de la nacionalidad española. ¿Qué propone? El informe propone revisar los criterios para conceder la nacionalidad, exigiendo mayor conocimiento del idioma y de la cultura. También propone revisar el procedimiento de reagrupación familiar para evitar abusos y garantizar que solo se reagrupen los familiares que realmente lo necesitan. Para asegurar que los nuevos ciudadanos estén integrados y que el sistema de bienestar social no se vea desbordado. Exactamente. Son medidas para garantizar una inmigración ordenada, que beneficie tanto a los inmigrantes como a la sociedad española. Hemos visto un montón de propuestas, desde las más controvertidas hasta las más consensuadas. ¿Te parece que la próxima parte nos detengamos en algunas de ellas y analicemos sus posibles consecuencias? Me parece una idea estupenda. Hay mucho que debatir y mucho que aprender de este informe. Volvemos a nuestra inmersión en el informe de NEOS. Ya hemos visto el panorama general de la inmigración en España. Ahora, vamos a analizar algunas de las soluciones que se proponen. Eso es. En las partes anteriores hemos visto las cifras, los retos, las tensiones. Ahora vamos a explorar las posibles salidas, las vías para gestionar la inmigración de forma más efectiva, para que sea beneficiosa para todos. Una de las propuestas que más me llamó la atención y que ha generado mucha polémica es la de establecer un saldo migratorio neto de 0, durante un periodo de 3 a 5 años. ¿Qué implicaciones tendría esta medida en la práctica? Imagínate, cerramos el grifo de la inmigración neta durante un tiempo. Solo se permitiría la entrada de un inmigrante por cada inmigrante que se vaya de España. Es una forma de crear un espacio para respirar, para que el sistema pueda digerir la inmigración que ya ha absorbido. Es una propuesta radical, desde luego, pero sería efectiva. ¿Cuáles serían los beneficios? El informe argumenta que esa pausa migratoria, primero, facilitaría la integración de los inmigrantes que ya están en España. Se podrían dedicar más recursos a la enseñanza del idioma, a la formación profesional, a la búsqueda de empleo. Concentrar los esfuerzos en los que ya están aquí, en lugar de dispersarlos entre nuevas llegadas. Exacto. Segundo, esta pausa permitiría al mercado laboral español ajustarse a la nueva realidad. Se podrían buscar soluciones a largo plazo para la falta de mano de obra en ciertos sectores, mejorar las condiciones laborales, formar a trabajadores españoles, invertir en tecnología. Buscar soluciones estructurales, en lugar de depender de la mano de obra extranjera barata. Sí. Y tercero, esa pausa migratoria permitiría reducir el gasto público en prestaciones sociales, servicios públicos, y ese dinero se podría usar en otras áreas, como la educación o la sanidad. Un respiro para las cuentas del Estado, que no vendría mal. Claro, esta medida también tendría sus detractores. Por supuesto. Algunos sectores dependen de la mano de obra inmigrante, agricultura, construcción. Se verían afectados por esta restricción. Y habría que tener en cuenta el impacto en la economía. La inmigración también puede ser un motor de crecimiento. Un debate complejo, con muchos factores. Más allá de esta propuesta tan polémica, el informe también plantea otras medidas para gestionar la inmigración de forma más ordenada, más eficiente. Por ejemplo, reforzar el control de las fronteras. ¿Qué significa esto? A nivel práctico. El informe propone aumentar la vigilancia en las fronteras, dotar a las fuerzas de seguridad de más recursos para combatir la inmigración ilegal y mejorar la eficacia de las repatriaciones. Un tema que siempre genera debate. ¿Cómo se propone mejorar la eficacia de las repatriaciones? ¿Es solo una cuestión de aumentar la vigilancia y endurecer las leyes? No solo eso. También se propone agilizar los trámites, aumentar la colaboración con los países de origen e incluso ofrecer incentivos para que los inmigrantes que no cumplen los requisitos regresen a sus países de forma voluntaria. Combinar medidas disuasorias e incentivos para que las repatriaciones sean más efectivas y al mismo tiempo más humanas. Exacto, firmeza y compasión. El informe también propone una política de inmigración más selectiva, que dé prioridad a los inmigrantes con un perfil que se ajuste a las necesidades del mercado laboral. ¿Cómo se haría esta selección? Un casting para inmigrantes. No es tan simple. La idea es revisar el catálogo de puestos de difícil cobertura para que refleje las necesidades reales del mercado laboral. Y a partir de ahí, facilitar la entrada de inmigrantes, con la formación o la experiencia que se necesita para esos puestos. Atraer talento extranjero, que contribuya al desarrollo de la economía española. Sí. Y al mismo tiempo, se podrían crear programas de formación para que los inmigrantes que ya están aquí puedan adquirir las habilidades que se necesitan. Aprovechar al máximo el potencial de la inmigración. La integración no se limita al ámbito laboral. ¿Qué propone el informe para la integración social? El informe destaca la importancia del diálogo intercultural y el respeto a la diversidad, impulsar programas que faciliten la interacción entre españoles e inmigrantes, crear espacios de encuentro donde puedan compartir sus culturas, aprender unos de otros. Construir puentes
en lugar de muros. Eso es, crear una sociedad más cohesionada, más inclusiva, donde todos se sientan parte de un proyecto común. Un objetivo noble, que requiere esfuerzo y compromiso de todos. El informe es una recomendación muy interesante a la sociedad española. ¿Te refieres a la de reflexionar sobre el modelo de multiculturalismo que queremos construir? Sí, el informe nos invita a pensar qué tipo de sociedad queremos ser y cómo integrar a los inmigrantes. Sociedad mosaico. Cada comunidad conserva su identidad. O sociedad crisol. Las culturas se mezclan. ¿Qué modelo es más viable? Más beneficioso. Preguntas difíciles, pero necesarias. La inmigración es un fenómeno complejo, retos y oportunidades. El informe de NEOS nos ayuda a entender esta complejidad y a buscar soluciones para todos. La inmigración es un tema que nos afecta a todos. Requiere un enfoque integral y responsable. Espero que esta inmersión haya sido útil para entender mejor la inmigración en España. Y para animar a la reflexión, al debate, a través del diálogo y la búsqueda de consensos, podemos construir una sociedad más justa, más próspera, más acogedora. ¿Para todos? Totalmente de acuerdo. Y a los que quieran profundizar en el tema, les recomendamos el informe de NEOS. Hasta la próxima.